Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que el freno a la Ley Federal de Remuneraciones no es un asunto cerrado, sino hasta que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto del 2019. Explicó que decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios porque son exagerados y ofensivos, y en el caso del Poder Judicial son los mejor pagados del mundo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que es falso que en el Poder Judicial alguien gane 600,000 pesos al mes y pidió consultar la información que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que la reducción salarial de los ministros de la Suprema Corte no es un tema fácil, por lo que llamó a dialogar con ellos. En este tema de los sueldos, ayer un juez federal concedió al consejero del INE, Benito Nasif, una suspensión provisional contra el recorte a su salario ordenada por el Congreso. Anuncia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, un programa de liberación de indígenas presos por delitos menores que no pueden pagar su fianza. Continúa el arribo de miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe para participar en los festejos masivos por el aniversario de la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac. Los gobiernos federal y de la Ciudad de México acordaron coordinar acciones para garantizar la seguridad de los peregrinos provenientes de diversos estados del país. Locura por los boletos de la final, hasta en 21,000 pesos el costo de las entradas. Además, las Chivas ya están en Dubái para el Mundial de Clubes. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Salvador García Soto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Carla Pulido y en nombre del titular de este espacio informativo, Salvador García Soto, les damos la más cordial bienvenida. Estamos en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy es martes 11 de diciembre del 2018 y estas son las noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el freno a la Ley Federal de Remuneraciones no es un asunto cerrado, sino hasta que la Cámara de Diputados haya aprobado el presupuesto 2019. Y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un Estado de derecho. En este caso del presupuesto, la facultad exclusiva es de la Cámara de Diputados. Por eso todavía no está resuelto este asunto. Y acusan integrantes del Poder Judicial de la Federación que los poderes ejecutivo y legislativo pretenden una intromisión indebida en la justicia federal, disfrazando de ejercicios modernizadores medidas como el recorte salarial a juzgadores. Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados ante la opinión pública como ejercicios modernizadores que supuestamente harían más eficiente la impartición de justicia y permitirían ahorros para los ciudadanos. Sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho. En tanto, anuncia el Senado que impugnará la resolución que promovió el ministro Alberto Pérez Dayán para suspender la aplicación de la ley de remuneraciones. Segundo, en relación con el tema de la disminución de los salarios del Poder Judicial que está suspendida, creo que hay que analizar diversas rutas. Una de ellas es una impugnación a la decisión tomada por el ministro Pérez Daza el ministro Pérez Dayán de determinar la suspensión de esta ley. En tanto, en San Lázaro, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que acatarán la decisión de la Suprema Corte de Justicia de suspender la ley de remuneraciones. Sin embargo, afirmó que sí habrá austeridad.
Vamos a acatar la resolución de la Corte, pero también vamos a respetar por primera vez en 9 años el texto del artículo 127 constitucional, donde claramente dice que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Eso lo vamos a aplicar a toda la administración pública federal. Y acusa a Morena que los 4 magistrados que votaron en contra de anular la elección a gobernador de Puebla no resistieron las presiones políticas y la capacidad corruptora del exmandatario estatal Rafael Moreno Valle. Un estudio revela que el costo de la corrupción en nuestro país es de 500,000 millones de pesos. Si te refieres a los costos de la corrupción, pues el presidente hoy constitucional, Andrés Manuel López Obrador, habla constantemente de los 500,000 millones de pesos. No está tan alejado de lo que marcan los índices internacionales, que es 2% del PIB global, y en el caso de México, pues tenemos cifras tan absurdas como el 2% del PIB o el 10% del PIB, ¿sí? La cantidad de miles de millones de pesos que hay entre estas dos cifras, pero si lo calculamos en 5%, pues no andaría tan errado Andrés Manuel López Obrador. Y tome sus precauciones porque arriban miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe para participar en los festejos masivos por el aniversario de la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac. Y ante esta llegada de peregrinos, acuerdan los gobiernos federal y de la Ciudad de México coordinar acciones para garantizar la seguridad de estas miles de personas provenientes de diversos estados del país y que vienen a visitar a nuestra Virgen Morena. Estuve por primera vez en la reunión del Gabinete Nacional, establecimos diversas líneas de coordinación. La primera es en particular con lo que tiene que ver con el 12 de diciembre, poder tener el acompañamiento, particularmente aquellos que vienen por las vías federales, el vínculo entre el Estado de México y la Ciudad de México, para poder dar toda la seguridad a los peregrinos. Precisamente anuncia la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum un programa de liberación de indígenas presos por delitos menores que no pueden pagar su fianza. El día de hoy inicia un programa de preliberación o liberación de indígenas presos por delito de robo que tenían acceso a fianza y que por falta de condiciones económicas no habían tenido derecho a su liberación. El día de hoy se liberan 5 personas. El Congreso de la Ciudad de México organizó el Foro de Seguridad y Sustentabilidad Hídrica para la capital del país. Los legisladores locales buscan conocer las necesidades de la población y contar con propuestas a fin de garantizar el derecho a este líquido. Tenemos mucho trabajo que hacer, sobre todo con la gente, con especialistas y de parte de la comisión vamos a impulsar las leyes que se tengan que impulsar para que mejore la situación en la ciudad. Y alumnos de la Preparatoria 2 protestaron en la rectoría de la UNAM para exigir la renuncia de la directora del plantel. Durante la manifestación, encapuchados realizaron pintas y lanzaron un petardo, el cual lesionó a una persona en el rostro. Ya hay 2 detenidos. Sí. ¿Cuál también el servicio? En otra información, anuncian activistas que llevarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la denuncia que hace un año presentaron ante la PGR contra el cardenal Norberto Rivera por presuntamente encubrir a sacerdotes pederastas. Y en información internacional, en Marruecos fue aprobado el Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas en una conferencia que reunió a casi 160 países. El pacto no es un tratado, además no es legalmente vinculante. Es un marco para la cooperación internacional enraizada en un proceso de negociación intergubernamental que específicamente reafirma el principio de la soberanía de los estados. Estados Unidos comenzó a retirar a 2.200 soldados en servicio activo que fueron enviados a la frontera con México
por el presidente Donald Trump justo antes de las elecciones intermedias en respuesta a la llegada de migrantes centroamericanos. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron prometió una alza de 100 euros al mes en el 2019 en el salario mínimo, reducir impuestos y exhortó a las corporaciones a dar bonos a sus empleados en medio de las recientes protestas contra sus medidas económicas. Arriban a Venezuela 2 bombarderos estratégicos rusos con capacidad para llevar armas nucleares. Esto en momentos en que crecen las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. 6:02, es momento de la información deportiva. ¿Qué nos tienes preparado, Oscar? Muy buenos días. Gracias, Carla. Alejandro, amigos de la ciudad y el mundo, hoy un gran día para ganar. Alta demanda por los boletos de la final entre Cruz Azul y América. Cientos de fans se quejaron de que nunca encontraron las entradas, pero mire usted, el boleto más barato en Ticketmaster para la parte alta del Estadio Azteca era de 597 pesos y en el sitio Stop Hub, dedicado pues a la reventa, digamos, pues autorizada de los boletos, pues bueno, por la misma localidad llegó a alcanzar precios de hasta 21,000 pesos. La mínima es de 2,915. De estos de 21,000 pesos me dice que el señor Alejandro Alfaro ya compró 14 de ellos, ¿verdad? Ayer se definieron los horarios para la gran final del fútbol mexicano. El juego de ida será el jueves 13 de diciembre a las 8:30 de la noche y la vuelta domingo 16 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Ambos juegos, por supuesto, en el Estadio Azteca. Pero vea usted esta cadena de restaurantes que en México aplicó el ejemplo de lo que pasó con los Browns de Cleveland en la NFL. Cheve gratis si el azul es campeón. ¿Cómo ve usted? ¿Le entra o no? Ahí está, digo, obviamente es una campaña publicitaria, lo que usted me diga, pero le entraron, por supuesto, al tema de que si Cruz Azul es campeón, se abre este refri con chelas gratis. Pues así vamos a irle todos al Cruz Azul, ¿no? Le platico también que Chivas llegaron a Dubái tras 15 horas de viaje para el Mundial de Clubes. Vean cómo fueron recibidos por una pequeña comitiva local, obviamente muy animada, pero mire, ya son arbanos las Chivas que estarán jugando a partir del día 15 contra el Kashima antes. Ahí están los arbanos de las Chivas. Le cuento la NFL que terminó la semana 14 de la NFL. Los halcones marinos de Seattle se adjudicaron su 8º triunfo de la temporada al derrotar 21-7 a los vikingos de Minnesota. Vamos a ver esta jugada que pues ya no les sirvió mucho, pero fue una de las más espectaculares. Con Kirk Cousins del equipo de los vikingos, este pase de 48 yardas. ¡Qué atrapadón de Stefan Diggs! Al final no pudo servir de mucho, ya que insisto, solamente se quedaron con 7 puntos para mí, los vikingos de Minnesota y los jaguares de Jacksonville, de las grandes decepciones de la temporada. Y finalmente, mire, yo me despido con esta imagen, pues es martes para ponerse en forma intentando algo nuevo, ¿no? ¿Qué le parece? Pues ahí está obviamente pues el fortachón del gimnasio y dice, ¿qué te parece? Pues yo me la sé hacer así. ¡Qué manera de hacer bíceps, Y hasta el fortachón dice, canijo, ¿cómo le hiciste? Es manera de entrarle un poquito a lo diferente. Me estaba acá Alejandro de los deportes. Oye, esos boletos están carísimos, Oscar. Bueno, la verdad, Insisto, un poco impagables, ¿no? Es correcto. Nada más es como la ley de oferta-demanda, ¿no? Digo, ponen esos precios porque sí hay gente que llega a 21,000 pesos, pero hay otros que compraron esos y todavía les suben un poco más hasta 28,000 pesos. Es un exceso. Oscar, muchas gracias. Más adelante regresamos contigo. Gracias, buenos días. Y hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo, hoy martes 11 de diciembre de 2018. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. Muy buenos días, Alejandro. Carla, muy buenos días y muy buenos días a usted. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros. Le tenemos la información más importante generada en las últimas horas. Y recuerde que todos los detalles los puede seguir en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Y también nos puede ver vía streaming en www.ciudadtv.gov.mx. Es momento de ir a una pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información.